Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Y en este video vamos a preparar unos deliciosos macarrones con queso o mac and cheese que están riquísimos, no te los puedes perder. Vamos a ver los ingredientes. Y para preparar nuestros deliciosos macarrones con queso o mac and cheese vamos a ocupar, aquí tengo 16 onzas de pasta para macarrones o elbow macaroni, 2 hojas de laurel, vamos a poner a cocer esta pasta con las 2 hojas de laurel. 18 onzas de queso Velveeta, es un queso especial para hacer macarrones con queso. 700 gramos de leche evaporada, 3 cucharadas de harina de trigo, harina regular, 2 onzas de mantequilla, 8 onzas de queso Monterrey Jack, un cuarto de cucharadita de achiote o de anato como tú lo conozcas, esto es para darle un poco de color y sabor. Y para el gratinado de nuestros macarrones con queso ocuparemos 6 onzas de queso Monterrey Jack y también tenemos 6 onzas de queso cheddar o el Sharp Cheddar Cheese. Estos son los ingredientes que ocuparemos para preparar nuestros deliciosos macarrones con queso o mac and cheese. Vámonos a la preparación. En una olla con aproximadamente 7 litros de agua hirviendo, colocamos las 2 hojas de laurel. Agregamos la sopa de coditos, una pizca de sal y dejamos cocer la pasta por aproximadamente 11 minutos o hasta que esté al dente. Mezclamos un poco y dejamos cocer. Y después de 11 minutos ya nuestra pasta está totalmente cocida, la voy a retirar del fuego y la voy a pasar por agua corriente para terminar su cocción. Ahora en un sartén caliente vamos a agregar la mantequilla y vamos a dejar que se derrita. Si te está gustando esta receta de macarrones con queso o mac and cheese, regálame un dedito arriba, compártenos en tus redes sociales. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Una vez derretida la mantequilla vamos a agregar la harina y los vamos a mezclar para integrarlos completamente. Recuerda que la temperatura de la estufa tiene que estar a fuego medio para que no se vaya a arrebatar y se nos vaya a quemar la mezcla. Agregamos la leche evaporada. La leche evaporada la vamos a ir integrando por partes para ir deshaciendo los grumos que se pueden ir formando de la mantequilla y la harina. Yo aquí en este momento voy a cambiar a un batidor para hacer aún más fácil la mezcla y ayudarme a deshacer todos los grumos que se pueden ir formando. Agregamos más leche evaporada y así le vamos a ir haciendo hasta terminar de integrar toda la leche. Si es primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, que actives la campanita para que no te pierdas ninguna receta. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Una vez que hayamos integrado toda la leche, vamos a dejar cocer por alrededor de 2 minutos. Pasado ese tiempo vamos a agregar el queso Velveeta. Recuerda que este queso Velveeta es un queso especial para preparar macarrones con queso o mac and cheese. Y mezclamos hasta que se disuelva totalmente este queso. Una vez disuelto el queso vamos a agregar el achiote o el anato hasta que se disuelva. Esto le va a dar un poco de sabor y color. Le vamos a agregar las 8 onzas de queso Monterrey Jack para que tus macarrones con queso o tus mac and cheese queden súper deliciosos, que a toda tu familia les va a encantar. Y vamos a mezclar el queso hasta que se derrita completamente. Y una vez que el queso ya se haya derretido, es momento de apagarle a la lumbre. He colocado los macarrones en este recipiente para hornear y ahora le vamos a agregar toda la mezcla de los quesos que acabamos de preparar. Y mezclamos perfectamente para que todo el queso se integre bien con los macarrones y así tus macarrones con queso o tus mac and cheese queden bien cremositos y deliciosos.
Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, que actives la campanita para que no te pierdas ninguna receta. Y una vez que hayamos integrado ya nuestro queso con nuestros macarrones, ahora vamos a mezclar el queso cheddar y el queso Monterrey Jack. Los vamos a unir, los vamos a mezclar para que a la hora de que estemos gratinando nuestros macarrones con queso o nuestro mac and cheese quede bien doradito y uniformemente colorido. Y cubrimos todos nuestros macarrones. Recuerda que hemos mezclado 6 onzas de queso Monterrey Jack y 6 onzas de queso cheddar. Estos macarrones con queso o mac and cheese los vamos a cocer a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Los primeros 15 minutos los vamos a cubrir con papel aluminio y los vamos a meter al horno. Los otros 15 minutos los vamos a destapar y los últimos 5 minutos los vamos a dejar gratinar con el fuego en la parte de arriba. Los llevamos al horno por 15 minutos. Después de 15 minutos les vamos a quitar el papel aluminio y los vamos a regresar al horno por 15 minutos más. Los últimos 5 minutos les vamos a poner el fuego de arriba para que se gratine. Y después de otros 15 minutos, este es el resultado que tenemos, unos deliciosos macarrones con queso o mac and cheese que te van a encantar. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Mira nada más, qué delicia. Te invito a que los prepares para que disfrutes de su gran sabor. Cuídate mucho, nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga, cuídate, protege a tu familia.